En una pequeña ciudad llamada Arroyo Grande, ubicada en la costa central de California, Estados Unidos, vivía una joven llamada Elise Mary Paler. Era una adolescente común, hija de padres dedicados, hermana de 2 hermanos y dueña de una rutina tranquila típica del interior estadounidense. Arroyo Grande era exactamente el tipo de lugar donde todos se conocían, donde los problemas parecían distantes y donde la violencia era algo raro de ver. Elise creció en ese ambiente seguro y pacífico, sin grandes sobresaltos ni preocupaciones. Sus días estaban marcados por idas a la escuela, momentos en familia y paseos simples al aire libre. No era una chica rebelde ni problemática, por el contrario. Era discreta, estudiosa y solía pasar más tiempo con su familia que con amigos. Pero como en muchas historias trágicas, el destino comenzó a cambiar cuando Elise entró en el famoso high school americano, una etapa que puede ser tan transformadora como desafiante para cualquier adolescente. Al ingresar al colegio, fue expuesta a nuevas influencias, nuevas amistades y también a presiones sociales que antes estaban lejos de su realidad. A poco, su vida comenzaría a tomar un rumbo completamente diferente. Elise, que antes llevaba una vida calmada y controlada, empezó a frecuentar fiestas, experimentó bebidas alcohólicas y posteriormente, drogas. Este cambio de comportamiento preocupó mucho a sus padres. La situación llegó a un nivel crítico y los familiares de Elise decidieron intervenir. Fue entonces que fue internada en un centro de rehabilitación llamado Mariposa Community Recovery Center, en un intento por ayudarla a superar sus adicciones. Fue en este centro donde Elise conoció a una figura que marcaría su vida de forma fatal. Jacob de la Smoot, un joven con historial de uso de sustancias ilícitas y con intereses sombríos. Jacob no estaba solo. Formaba parte de un grupo de 3 adolescentes que compartían las mismas pasiones por música extrema y curiosidades por lo oculto. Los otros miembros del trío eran Royce Casey y Joseph Fiorella. Esos 3 jóvenes tenían algo en común además del gusto por la música pesada. Una obsesión por temas ocultistas, rituales y símbolos ligados al mal. Eran fanáticos incondicionales de la banda Slayer, una de las mayores leyendas del thrash metal. Slayer era una banda cuyas letras hablaban abiertamente sobre muerte, guerra, satanismo y caos. Para muchos, eso era solo arte. Pero para Joseph Fiorella, había algo más profundo escondido detrás de las canciones. Joseph se sumergió profundamente en las letras de la banda, analizándolas como si fueran mensajes codificados. Leía, releía y discutía con sus amigos sobre posibles significados ocultos. Además, consumía libros y textos sobre magia negra, cultos antiguos y prácticas prohibidas. Sus compañeros lo seguían en esa jornada oscura, alimentando aún más sus teorías. Según testimonios posteriores dados por Jacob de la Smoot al periódico Washington Post, fue Joseph quien sugirió la idea que cambiaría todo. Un sacrificio humano como ofrenda a una entidad sobrenatural. Creía que, ofreciendo un alma virgen, podrían ganar poderes especiales, específicamente habilidades musicales avanzadas para tocar guitarra como verdaderos profesionales. Así surgió el plan macabro que llevaría a la tragedia de Elise Paler. El trío formado por Jacob de la Smoot, Royce Casey y Joseph Fiorella no era solo un grupo de amigos. Era una unión sellada por el interés común en música extrema, drogas y temas ocultistas. Cada uno de los 3 tenía su propia manera de acercarse a esas ideas sombrías. Mientras Jacob parecía seguir más por influencia, Royce se involucraba con cierto escepticismo, pero Joseph, él era el verdadero fanático. Joseph leía todo lo que encontraba sobre rituales satánicos, magia negra y sacrificios simbólicos. Veía estas prácticas casi como científicas, una forma de alcanzar poder a través de la entrega de algo sagrado. La banda Slayer, para ellos, era más que entretenimiento. Era inspiración. Sus letras violentas y provocativas alimentaban las teorías y deseos del grupo, especialmente las de Joseph. Llegaron incluso a formar una banda propia llamada Hatred, cuyo objetivo era tocar un estilo extremo inspirado en el thrash metal de Slayer. Pero, según testimonios posteriores, existía una condición para tener éxito: hacer un pacto. Este pacto, según Joseph, exigiría una ofrenda humana.
Un alma virgen sería el precio cobrado por habilidades musicales extraordinarias y reconocimiento mundial. No era algo planeado al azar, sin sentido. Estudiaron rituales, investigaron sobre antiguos sacrificios e incluso simularon ceremonias con objetos y símbolos relacionados con lo oculto. El plan inicial era simple en sus mentes: encontrar una joven virgen, ganar su confianza y luego ofrecerla como sacrificio en un ritual macabro. Fue entonces cuando Jacob de la Smoot, que ya conocía a Élise del centro de rehabilitación, sugirió que ella podría ser la elegida. Después de todo, sabía que estaba pasando por cambios y quizás fuera más fácil manipularla. Élise, que antes era una chica recatada y centrada, se volvió vulnerable tras su periodo de rehabilitación. Estaba más abierta a nuevas amistades y menos atenta a las malas influencias. Jacob comenzó a acercarse nuevamente a ella, presentándola a sus amigos Royce y Joseph. Con el tiempo, los cuatro empezaron a salir juntos, fumar marihuana y compartir intereses. Pero mientras Élise pensaba que estaba haciendo nuevas amistades, los tres chicos estaban armando un plan terrible. Cada encuentro, cada conversación, era parte de una estrategia fría y premeditada. Ellos comenzaron a probar a Élise, verificando hasta dónde llegaría con ellos, si confiaría lo suficiente como para ir a lugares aislados. Queriam asegurar-se de que no resistiria o escaparia. Mientras tanto, los preparativos para el ritual avanzaban. Lugares fueron elegidos, objetos reunidos y fechas definidas. Todo parecía estar alineándose para el peor escenario posible. El bosque cercano a Arroyo Grande fue seleccionado como el escenario perfecto para el crimen. Un lugar alejado, silencioso y lleno de árboles, ideal para ocultar lo que pretendían hacer. Aquella noche, Élise no imaginaba que estaba a punto de entrar en una pesadilla sin retorno. Había sido invitada por Jacob para fumar marihuana con los amigos en el bosque cerca de Arroyo Grande. Para ella, era solo otro encuentro casual entre jóvenes de su edad. Una oportunidad de distraerse, escapar un poco de los problemas y tal vez olvidar las presiones del día a día. Salió de casa con ropa sencilla, como siempre usaba. Nada indicaba que aquella sería su última salida. La confianza en sus nuevos amigos la dejó desprevenida. Al llegar al lugar acordado, encontró a los tres chicos ya esperándola. Conversaciones ligeras, risas forzadas y algunas dosis de alcohol comenzaron a tomar forma aquella noche. Mientras todos fingían normalidad, Joseph Fiorella parecía más ansioso que los demás. Era él quien había ideado el ritual y cargaba el peso de las expectativas más que cualquiera. Con el paso de las horas, el clima cambió. Las bromas dieron lugar a momentos tensos. Élise, aunque un poco alterada, percibió que algo extraño estaba ocurriendo. Entonces Joseph decidió iniciar el plan. Sugirió que fueran a un lugar aún más apartado, donde nadie pudiera oír o interrumpir lo que pretendían hacer. Élise vaciló. Comenzó a sentir miedo. Pero antes de que pudiera reaccionar, fue rodeada por los tres jóvenes. Fue en ese momento que todo se convirtió en caos. Lo que inicialmente parecía una tentativa de intimidación rápidamente se transformó en violencia pura. Fue inmovilizada, amarrada y amordazada con cinta adhesiva y cuerdas. Joseph lideraba el ataque. Decía cosas incoherentes, mezclando palabras de rituales y frases tomadas de las letras de la banda Slayer. Era como si realmente estuviera invocando algo. Jacob y Royce ayudaban, pero parecían asustados. No estaban seguros si querían llegar hasta el final. Sin embargo, ante la insistencia de Joseph, acabaron cediendo a la presión. Élise luchó con todas sus fuerzas. Lloraba, suplicaba y rogaba por piedad. Pero nada parecía conmover a los jóvenes que la rodeaban. Sus gritos fueron ahogados por la mordaza y por el silencio del bosque. Después de mucha lucha, Élise fue brutalmente asesinada. El crimen fue cruel, frío y completamente deshumanizado. Un sacrificio que, según ellos, debería otorgarles poder. Una vez terminado todo, los tres limpiaron el lugar y retiraron el cuerpo de la escena del crimen. Querían asegurarse de que ningún rastro permaneciera allí y que nadie descubriera lo ocurrido. Creían haber cometido el crimen perfecto, que el pacto hecho en la oscuridad los protegería.
Pero no sabían que, incluso en la oscuridad, la verdad tiene una manera de salir a la luz. La mañana siguiente al encuentro en el bosque, Elise no regresó a casa. Sus padres se extrañaron. Nunca había pasado la noche fuera sin avisar. Al principio, la familia pensó que tal vez estaba con amigos o había decidido pasar un tiempo sola. Pero conforme pasaban las horas, la preocupación iba creciendo. La familia comenzó a llamar a compañeros de escuela, conocidos y hasta antiguos amigos. Nadie sabía dónde estaba o con quién había salido la noche anterior. Después de 2 días sin noticias, los padres de Elise decidieron buscar a la policía. Fue entonces cuando oficialmente se inició el caso de desaparición de la joven. Las autoridades comenzaron la investigación. Se enfocaron en las últimas personas con quienes Elise había sido vista, sus conversaciones en redes sociales y posibles lugares por donde hubiera pasado. Fue cuando surgieron los nombres de Jacob de Lasmut, Royce Casey y Joseph Fiorella. Los 3 eran conocidos por tener un comportamiento excéntrico e intereses oscuros. Al ser interrogados, los chicos afirmaron haber salido con Elise, pero dijeron que ella los dejó solos durante la noche y simplemente desapareció. Su versión era vaga, llena de contradicciones. La policía sospechó inmediatamente. La forma en que contaron la historia parecía ensayada, como si estuvieran tratando de ocultar algo mayor. A pesar de las sospechas, los investigadores no tenían pruebas concretas. Sin cuerpo, sin testigos y sin confesión, el caso corría el riesgo de quedar archivado. Mientras tanto, los 3 jóvenes volvieron a la rutina normal. Nadie sospechaba que llevaban un secreto horrible: el asesinato brutal de una chica inocente. Pero el silencio de ellos no duraría para siempre. Uno de los integrantes del trío, Royce Casey, comenzó a sentir el peso de la culpa. No podía dormir bien y vivía atormentado por lo que hicieron. Joseph, por otro lado, parecía indiferente. Seguía leyendo libros de ocultismo y hablaba abiertamente sobre rituales, casi como si tuviera orgullo de lo que hicieron. Jacob también parecía afectado, pero no lo suficiente para confesar. Temía las consecuencias legales y lo que ocurriría si alguien descubriera la verdad. Mientras la policía seguía con las investigaciones, la familia de Elise hacía lo posible para mantener el caso en evidencia. Distribuyeron folletos, hicieron llamados públicos y buscaron apoyo de los medios locales. La desaparición de Elise se convirtió en tema recurrente en los noticieros de la pequeña ciudad de Arroyo Grande. Pero sin nuevas pistas, la esperanza de la familia comenzaba a desvanecerse. Pasaron meses desde la desaparición de Elise, pero la policía no había encontrado ninguna pista concreta. La investigación parecía haber entrado en un callejón sin salida. Durante ese tiempo, Royce Casey, uno de los 3 jóvenes involucrados en el crimen, vivía cada vez más angustiado. La culpa pesaba como una montaña sobre sus hombros y no podía llevar una vida normal. Intentó ocultar los sentimientos por un tiempo, fingiendo que nada había pasado. Pero los recuerdos de aquella noche en el bosque lo perseguían constantemente, incluso en sus sueños. La presión psicológica fue aumentando tanto que, cierta noche, decidió buscar a su tío, una figura importante en su vida. Necesitaba liberarse de la carga que llevaba solo. Fue entonces que Royce confesó todo. Habló sobre el plan, sobre el ritual, sobre el asesinato brutal de Elise y sobre cómo habían escondido el cuerpo para no ser descubiertos. Su tío, sorprendido por la confesión, entendió que eso era algo muy serio. No podía guardar ese secreto. Sabía que necesitaba contar a las autoridades antes de que alguien más sufriera. Al día siguiente, Royce fue llevado a la comisaría, donde decidió finalmente revelar todo. Contó con detalles lo que ocurrió aquella fatídica noche. La confesión impactó a los investigadores. Hasta ese momento, no había pruebas físicas del crimen, solo sospechas. Ahora, por primera vez, alguien asumía parte de la responsabilidad. Con base en la información proporcionada por Royce, los agentes comenzaron a revisar el lugar donde indicó que el cuerpo de Elise podría estar enterrado. Tras días de intensas búsquedas, los agentes encontraron los restos mortales de Elise en un tramo alejado del bosque. Era la confirmación definitiva de que lo peor había ocurrido.
Cuando la familia de Élise se enteró de la noticia, fue un choque devastador. El dolor ya era grande con la desaparición, pero ahora venía la certeza de que había sido cruelmente arrebatada de la vida. Los cuerpos guardan muchas verdades, y el de Élise reveló todos los horrores por los que pasó. Los exámenes forenses confirmaron lesiones graves, signos de violencia extrema y evidencias de abuso sexual. El silencio que protegía a los asesinos había sido roto. Con la confesión de Royce y el hallazgo del cuerpo, la investigación ganó fuerza y los otros dos involucrados pronto serían llamados a rendir cuentas. El caso, que parecía perdido en las sombras, estaba a punto de tomar un rumbo decisivo. Las autoridades ahora tenían elementos suficientes para acusar a Jacob de Lasmut y Joseph Fiorella por el asesinato de Élise Paler. Con la confesión de Royce Casey y el descubrimiento del cuerpo de Élise en el bosque, las autoridades intensificaron la investigación. Era hora de confrontar a los otros dos involucrados, Jacob de Lasmut y Joseph Fiorella. Jacob fue el primero en ser interrogado nuevamente. Esta vez, sin embargo, no tenía forma de escapar de la verdad. Las pruebas se acumulaban y su antiguo amigo ya había revelado detalles que solo alguien presente podría conocer. Ante la presión de los investigadores y la imposibilidad de mantener el silencio, Jacob finalmente confesó su participación en el crimen. Admitió haber ayudado a inmovilizar a Élise y haber participado en la eliminación del cuerpo. Sin embargo, intentó minimizar su papel en el asesinato, diciendo que no tuvo intención de matarla. Según él, simplemente siguió órdenes por miedo a Joseph, quien parecía dominar al grupo con obsesión. Joseph Fiorella, por otro lado, permaneció frío y distante durante el interrogatorio. A diferencia de los demás, no mostraba arrepentimiento. Para él, el ritual se había cumplido, aunque no hubiera otorgado los poderes prometidos. A pesar de negarlo, Joseph cometía pequeños errores durante sus declaraciones. Mencionaba detalles que solo alguien directamente involucrado conocería, lo que aumentaba aún más las sospechas contra él. La policía sabía que era el principal responsable de la idea del sacrificio humano. Su fanatismo por las letras de la banda Slayer y sus estudios sobre ocultismo eran bien conocidos entre amigos y familiares. Mientras tanto, la prensa local y nacional comenzaba a difundir el caso con fuerza. El crimen bárbaro impactó a la sociedad, especialmente por involucrar a adolescentes influenciados por música extrema y rituales satánicos. Muchos se preguntaban cómo jóvenes tan jóvenes podían cometer un crimen tan brutal. ¿Sería solo la influencia de la cultura del metal extremo? ¿O había algo más profundo, como problemas psicológicos o falta de orientación? La familia de Élise seguía todo con dolor e indignación. Saber que 3 chicos habían quitado la vida de su hija por motivos tan absurdos era difícil de aceptar. Amigos de Élise y residentes de Arroyo Grande también quedaron impactados. Muchos comenzaron a mirar con otros ojos temas relacionados con el ocultismo y la violencia en la música, cuestionando hasta dónde el arte puede influir en acciones reales. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo a la familia de Élise y de demandas de justicia. La etiqueta #Justice for Élise comenzó a circular con fuerza, exigiendo una pena severa para los culpables. La policía, ahora con todas las piezas del rompecabezas, preparó documentos legales y presentó el caso al sistema judicial. Los 3 jóvenes serían formalmente acusados de homicidio doloso y otros crímenes relacionados. El proceso legal estaba a punto de comenzar. Todos los involucrados enfrentarían las consecuencias de sus acciones ante la ley. La justicia tardó, pero ahora parecía decidida a garantizar que el crimen no quedara impune. Después de semanas de juicio, testimonios emocionantes y análisis detallado de las pruebas, llegó el momento más esperado, la lectura de la sentencia final para los 3 jóvenes acusados del asesinato de Élise Meri Paler. El tribunal estaba lleno. Familiares de Élise, amigos, residentes de la ciudad y representantes de los medios asistieron para acompañar el desenlace de un caso que conmocionó a toda California. Joseph Fiorella, el líder intelectual del crimen, fue el primero en escuchar su condena. Permaneció impasible mientras el juez leía las acusaciones y declaraba su culpabilidad por homicidio doloso, secuestro y ocultación de cadáver. Por ser considerado el principal responsable de planificación y ejecución del crimen,
Joseph recibió una de las penas más severas, 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional antes de ese periodo. Jacob de Lasmut, quien había mostrado arrepentimiento durante el juicio, también fue declarado culpable. Por haber colaborado parcialmente con la justicia y mostrar signos de remordimiento, su pena fue un poco menor, pero igualmente fuerte: 25 años de prisión. Royce Casey, el primero en confesar y colaborar con las autoridades, recibió una sentencia un poco más leve, aunque significativa: 25 años de prisión, con revisión posible después de 20 años, dependiendo de su comportamiento en la cárcel. La decisión fue recibida con emoción por la familia de Elise. Muchos lloraron, no de tristeza, sino de alivio. La justicia se había hecho, aunque eso no devolviera a su hija. Para los residentes de Arroyo Grande, la sentencia simbolizó el fin de un capítulo doloroso. El caso había sacudido la tranquilidad de la pequeña ciudad y dejado marcas difíciles de borrar. Joseph Fiorella, al salir del tribunal, miró directamente a los padres de Elise. Ninguno de ellos dijo nada, pero la mirada de dolor e indignación fue suficiente para mostrar el peso de la pérdida que causó. En las redes sociales, la etiqueta _Justice for Elise volvió a hacerse viral. Muchos elogiaron el coraje de la familia y el trabajo de las autoridades para asegurar que los culpables fueran castigados. A pesar de la satisfacción con la condena, algunos expertos alertaron que casos como este planteaban cuestiones más profundas. ¿Hasta qué punto las influencias culturales pueden afectar la mente de los adolescentes? ¿Cómo prevenir crímenes motivados por fanatismo? Médicos forenses y psicólogos analizaron el perfil mental de los tres jóvenes. Algunos indicaron rasgos de trastornos psicológicos, otros señalaron la influencia de drogas y el aislamiento social como factores agravantes. La banda Slayer, cuya música inspiró parte de la obsesión de Joseph, no comentó oficialmente el caso. Pero muchos fans y defensores del arte defendieron que la responsabilidad por los actos humanos no debe atribuirse a la cultura o al entretenimiento. Mientras tanto, los tres jóvenes comenzaron a cumplir sus penas en instituciones diferentes. Separados, enfrentarían el resto de sus vidas tras las rejas, cargando el peso de un crimen que nunca podrían borrar. El caso de Elise Paler entró para la historia como un trágico ejemplo de lo que puede ocurrir cuando la mente humana es dominada por oscuridad, fanatismo y falta de orientación. Con los asesinos condenados y el proceso judicial concluido, la familia de Elise Paler comenzó a reconstruir su vida. Pero ninguna sentencia podría borrar el dolor de perder a un ser querido de manera tan brutal. Decidieron honrar la memoria de Elise creando un legado que representara quién era: una joven gentil, llena de potencial y con un futuro prometedor interrumpido por decisiones equivocadas de otras personas. La madre de Elise, en una entrevista emotiva, dijo: «Queremos que la gente recuerde a Elise no por cómo murió, sino por cómo vivió, con amor, sencillez y bondad». Fue entonces cuando surgió la idea de crear una fundación en nombre de Elise, con el objetivo de ayudar a jóvenes en situación de riesgo, ofreciendo apoyo psicológico, terapia y orientación a quienes enfrentaban problemas similares a los que ella vivió. La Fundación Elise Paler pasó a ser referente en programas de prevención del uso de drogas, combate al aislamiento social e incentivo a la salud mental entre adolescentes. Además, la familia también inició campañas educativas en las escuelas locales, alertando sobre los peligros de las influencias negativas, de los grupos de presión y del consumo precoz de sustancias ilícitas. Estas acciones estaban guiadas por una sola misión: evitar que otra familia pase por el mismo sufrimiento. Cada charla, cada conversación, cada programa tenía el objetivo de salvar vidas. Residentes de Arroyo Grande también se movilizaron. Muchos voluntarios comenzaron a integrar los esfuerzos de la fundación, ayudando en la organización de eventos, recaudación de recursos y divulgación de la causa. Anualmente, en el aniversario de Elise, la ciudad realiza un evento simbólico en homenaje a la joven. Hay momentos de reflexión, testimonios y actividades culturales que celebran su memoria. Estos homenajes son más que un simple recuerdo, son un recordatorio constante de que la vida de Elise tuvo valor, incluso frente a un final trágico. Mientras tanto, dentro del sistema penitenciario, los tres jóvenes cumplieron sus penas lejos de la sociedad.
Sin derecho a libertad condicional antes de 25 años, tuvieron tiempo suficiente para reflexionar sobre sus actos. Joseph Fiorella, el líder del crimen, permaneció alejado de cualquier intento de rehabilitación. Algunos informes indicaron que aún mantenía intereses oscuros, incluso detrás de las rejas. Jacob de Lasmout, por otro lado, buscó ayuda psicológica y participó en programas de reinserción social. Expresó arrepentimiento en cartas escritas a la familia de Élise, aunque sabía que jamás podría borrar lo que hizo. Royce Casey, el primero en confesar, se convirtió en parte de proyectos internos de recuperación dentro de la prisión. Llegó incluso a escribir un libro sobre su experiencia, advirtiendo a otros jóvenes sobre los peligros del fanatismo y la falta de orientación. El caso de Élise Paler dejó marcas profundas en California y sirvió como advertencia nacional sobre la importancia del diálogo entre padres e hijos, de la educación emocional y de la vigilancia sobre comportamientos extremos entre adolescentes. El caso de Élise Mary Paler es mucho más que un crimen trágico. Es una advertencia. Un retrato sombrío de lo que puede suceder cuando jóvenes vulnerables son influenciados por ideas extremas y aislamiento emocional. Ella fue víctima de un crimen bárbaro motivado por obsesión, fanatismo y una distorsión peligrosa de la cultura del metal extremo. Pero su historia no necesita ser olvidada, debe servir como ejemplo para que otros puedan ser salvados. Muchos jóvenes hoy están expuestos a contenidos violentos, culturas radicales y grupos que promueven comportamientos antiéticos. El desafío está en identificar las señales antes de que sea demasiado tarde. Padres, maestros y amigos tienen un papel fundamental en esta batalla silenciosa. La comunicación abierta, el acompañamiento emocional y la educación sobre riesgos sociales pueden prevenir tragedias similares. La Fundación Élise Paler continúa su trabajo incansable, ofreciendo apoyo psicológico y orientación a adolescentes en situación de riesgo. A través de conferencias, programas escolares y redes de apoyo, buscan cambiar vidas. Historias reales como esta nos recuerdan que, detrás de cada estadística, hay personas reales, familias que sufren, sueños interrumpidos y un futuro que podría haber sido diferente. Élise era una chica común. Tenía miedos, esperanzas, amores y planes. Merecía crecer, graduarse, viajar, encontrar a alguien especial y construir su propia historia. Pero todo le fue arrebatado por decisiones equivocadas de otras personas. Hoy, al mirar hacia atrás, podemos aprender de este caso. Podemos reflexionar sobre cómo educamos a nuestros hijos, cómo les hablamos sobre violencia, drogas e influencias nocivas. También podemos replantearnos nuestro rol como miembros de una sociedad que muchas veces ignora las señales de alerta hasta que ya es demasiado tarde. Es importante recordar que el arte, la música y la cultura no matan. Son las interpretaciones erróneas, la falta de límites y la ausencia de diálogo las que transforman ideas en actos brutales. El caso de Élise no es solo una historia de muerte. Es una historia de vida interrumpida, de amor perdido y de una advertencia urgente. Necesitamos estar más presentes en las vidas de las nuevas generaciones. Si eres padre o madre, habla con tus hijos. Si eres profesor, observa a tus alumnos. Si eres amigo, estate atento a lo que tu compañero está pasando. Pequeñas conversaciones pueden salvar vidas. Pequeños gestos pueden prevenir crímenes. Y pequeñas acciones pueden honrar grandes historias, como la de Élise. Que el nombre de Élise Mary Paler nunca sea olvidado. Que su memoria sirva de fuerza para todos aquellos que luchan por un mundo más humano, consciente y seguro.